Bueno, seguimos en celebración, mis hermanos, y gracias al Señor le damos por la presencia de cada uno de ustedes. Estamos regocijados, estamos muy contentos. ¿Cuál sería la palabra? Gozosos. ¿Qué más podríamos hablar? Pues Dios ha sido bueno en este día con nosotros y gracias porque utiliza a una de sus hijas para traer pues una buena asistencia en este día. No les conozco a todos y si les conozco no les reconozco bien. Y yo quisiera que el hermano Jorgito diera las bienvenidas por nombre a cada uno de los que están acá. ¿Puedo utilizar de ahí mismo? Tenemos a prima Saraí. ¿En qué fila está? A mi prima Leti. Bienvenida, bienvenida. Tenemos a sus hijas, a Ruby y a Nathan. Creo que eso es, bueno, y Oralia y Manas. Y todas las Dios en esta casa. Oh, ok, bien, y de ahí todos somos de casa, ¿verdad? Estamos contentos de que estén acá con nosotros. Gracias. Es más por su asistencia. Ahora tenemos una sorpresa más adelante, después del servicio, ¿verdad? Viene una sorpresa. Y bueno, contentos de verles también a los que usualmente están con nosotros. Nos alegramos que el hermano Baltasar esté aquí también. Gracias le damos al Señor. Sí, nos contentamos de verle. Bien. Y en este tiempo también entonces queremos preparar nuestros corazones, ¿verdad? Vayan abriendo ahí en la cita bíblica de Juan capítulo 13, del versículo 21 al 38. Juan capítulo 13, vamos a estar leyendo esa porción de las Escrituras para prepararnos para el mensaje que viene de la palabra de Dios. Juan capítulo 13. Y sí, en reverencia a la palabra de Dios, si nos podemos poner en pie, vamos a comenzar leyendo desde el versículo 21 hasta el versículo 38, capítulo 13 de Juan. Capítulo 13 de Juan. ¿Estamos listos? Bien, vamos a leerlo entonces. Ustedes siguen con la mirada. Dice la palabra de Dios: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo,
no cantará el gallo sin que me haya negado 3 veces. Vamos a orar. Santísimo Dios, gracias Señor, te damos por tu palabra leída y en este tiempo, Padre, queremos preparar nuestros corazones. Señor, tu Santo Espíritu está aquí entre nosotros, Padre, y queremos que toque las vidas de cada uno de mis hermanos aquí presentes, así como todos los que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, oh Padre amado, porque te hemos ya glorificado tu nombre, hemos levantado cántico delante de tu trono, Señor, y Padre amado, queremos escuchar de ti, Señor. Padre Santísimo, guía a tu siervo que expone tu palabra en esta hora, Padre amado, y que solamente tu palabra sea mencionada desde aquí, Padre. Señor, aliméntanos, oh Padre Santísimo, danos el alimento espiritual, Señor. Venimos gozosos siempre buscando de tu rostro, buscando de tu presencia, Señor. Gracias, Padre amado, por esto. Y Señor Padre, te pido, Dios, de que en este tiempo te manifiestes grandemente, Padre, como siempre lo haces. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a escuchar una vez más una alabanza con nuestro coro de la iglesia. Bueno, seguimos cantándole al Señor. ¿Cuántos están gozosos esta hermosa mañana? ¿Está usted alegre esta mañana? Amén. Así que nos gozamos juntos adorando el nombre de nuestro buen Dios. Y qué bueno que dejamos tiempo para honrar y glorificar el nombre del Señor también. Cantemos esta alabanza que lleva como tema Por tu gracia, que trae un gran mensaje para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Está en Él, Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel, y no escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Y así como somos hijos del Señor,
entregamos todo al Señor, porque sabemos que Él tiene el control de nuestra vida, Él tiene el control de todo, y por eso alzamos nuestra voz y le cantamos. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No es en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Si le puede dar palmas a Cristo, al Rey de Gloria, porque Él se merece lo mejor de nosotros. Él está con nosotros y no tenemos por qué tener temor, porque Él siempre vive en nuestro corazón. Nosotros, como hijos de Dios, alzamos nuestra voz y le decimos al Señor, Él tiene el control de todo. ¿Cuántos dicen amén? Si le puede dar palmas a Cristo de nuevo. Ahora sí, nuestro corazón está preparado para escuchar palabra de Dios, el tiempo con mi hermano y la atención con cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Amén. ¿Cuántos están contentos? Es una bendición, es un gozo estar nuevamente en la casa del Señor. Damos gracias por su asistencia, gracias por estar con nosotros. Hay nuevos hermanos o hermanos que nos han visitado, sean bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Es un gozo, es un placer volverles a ver. Pero así también saludamos a nuestros hermanos que probablemente nos van a estar sintonizando a través de las redes sociales, nuestros familiares, amigos. Sean bienvenidos y sean bienvenidas. Damos gracias a Dios por eso. Por favor, hermanos, vayamos al Evangelio de Juan capítulo 13. ¿Se acuerdan donde tuvimos la lectura en la mañana de hoy? Juan capítulo 13. Vamos a estar viendo los versículos del 21 al 38. Juan capítulo 13, versículo 21 al 38. Mis hermanos, este es un pasaje en sentido extraordinario, extraordinario.
porque comienza con el anuncio de la traición de Judas y termina con la negación de Pedro. Pero en medio de esas dos cosas, podríamos llamarle tan oscuras o desalentadores, en medio de eso el Señor habla de su propia glorificación y ordena a sus discípulos que se amen unos a otros, como Él los ha amado, como Él nos ha amado. Mis hermanos, este es un detalle importante que nosotros veamos en la estructura de este pasaje, bastante complejo diría, pero en su justa dimensión. De ahí el título de nuestra predicación, como ustedes pueden ver en la pantalla: traición y gloria. Traición y gloria. Una traición, una negación, pero en medio de ambas cosas, la glorificación de nuestro Señor Jesucristo y el deber, y eso es muy importante, el deber de cada cristiano, de cada creyente, de amarnos unos a otros, como Él nos ha amado, como Él nos ha amado. Por eso yo he considerado exponer este pasaje como un todo, para que nosotros podamos ver el bosque completo, no detenernos a ver los árboles, sino que ver por completo. Mis hermanos, una de las excusas que tienen muchas personas al aislarse de los demás, porque quizás han tenido una decepción, han sufrido han sido traicionados, han sido maltratados o rechazados, y quieren alejarse del mundo, y tratan de formar una muralla al contorno como protección, y así mantener alejados a los demás de ellos. Pero mis hermanos, una de las lecciones que nosotros aprendemos en este pasaje que vamos a estar viendo es que la traición no es una excusa. La traición no es una excusa para estar vividos o encerrados en nuestro propio mundo y dejar de amar a los demás. Mis hermanos, Judas traicionó al Señor. Pedro lo negó, y lo negó 3 veces. Y si nosotros seguimos profundizando más las Escrituras, nos encontramos que al final el Señor, cuando fue arrestado en el huerto de Getsemaní, todos los discípulos huyeron. Todos. Dice Marcos capítulo 14, versículo 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Sus amigos huyeron. Lo dejaron solo. En el peor momento de su vida, ellos lo abandonaron. Lo dejaron solo, huyeron. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Eso no alteró ni en lo mínimo el amor hacia cada uno de sus discípulos. El Señor sabía todo lo que iba a suceder esa noche, pero aún así los amó hasta el extremo, los amó hasta el fin, como vimos el versículo 1 del Evangelio de Juan, capítulo 13. Y ahora, mis hermanos, en los versículos 34 y 35 que vamos a ver, el Señor nos ordena que nosotros nos amemos unos a otros. Él quiere que nosotros tengamos esa misma clase de amor. Esa misma clase de amor que Él tuvo con sus discípulos. Ese es el cuadro general que nosotros vemos en los versículos 21 al 38 del Evangelio de Juan, capítulo 13. Veamos entonces en primer lugar, o comenzando con la traición de Judas, versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Luego del lavamiento de los pies, que ustedes se recordarán que estuvimos viendo hace un par de semanas atrás,
el Señor exhorta a sus discípulos a seguir su ejemplo de humildad. Un ejemplo de servicio sacrificial a los demás, entre nosotros. Como dice el versículo 15 del capítulo 13, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, dice el Señor, bienaventurados seréis, dichosos, felices, gozosos seréis si las hiciereis. La verdadera bienaventuranza, la verdadera dicha o la verdadera felicidad del creyente, del cristiano, solo se obtiene en el contexto de la humillación. En el contexto de la humillación o del servicio hacia los demás. Y es aquí donde entra el personaje de Judas, porque esta bienaventuranza obviamente no era para él. Eso no era para él. Porque esta era para sus discípulos, aquellos que siguen a él. Versículo 18. No hablo de todos vosotros, sea quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, creáis, dice el Señor, que yo soy. En otras palabras, el Señor sabía todo lo que iba a suceder alrededor de él. Él sabía lo que Judas iba a hacer, pero aún lo escogió para el grupo apostólico. ¿Para qué Jesús escogió a Judas? Para que se cumplieran las escrituras. Nosotros no tenemos que especular. ¿Para qué Jesús escogió a Judas? Para que se cumplieran las escrituras. Aunque él sabía todo lo que Judas iba a hacer esa noche, o lo iba a entregar esa noche, porque eso ya estaba determinado en el plan soberano de Dios. Eso ya estaba escrito años, siglos antes, que eso iba a suceder. Pero aún se conmovió en espíritu, dice Juan en el versículo 1, se conmovió. Y esta palabra que Juan está utilizando es la misma que aparece en Juan 12:27, cuando el Señor le dice a sus discípulos, y ahora está turbada mi alma. Literalmente es una agitación o es una tristeza profunda en el corazón. El Señor sentía una profunda tristeza esa noche, sabiendo lo que él esperaba. Sabiendo lo que él esperaba de uno de sus íntimos. No era un extraño, no fue un extraño que traicionó al Señor, fue uno de los 12. Una tristeza que el Señor sintió esa noche, y probablemente por la dureza del corazón de Judas. Mis hermanos, Judas estuvo con el Señor, vio a Jesús haciendo tantos milagros, haciendo tantas cosas. Él estuvo allí, sus milagros, sus enseñanzas. Judas estuvo allí con el maestro más amoroso que jamás ha existido en el mundo. Judas estuvo ahí cuando el Señor habló de la parábola del mayordomo infiel. Él estuvo allí, que nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Judas estuvo ahí, Judas escuchó todas esas palabras, pero aún así endureció su corazón, y al hacerlo estaba cumpliendo con el plan soberano de Dios, aunque él no lo sabía, pero estaba cumpliendo con el plan soberano de Dios. Ahora imagínense, mis hermanos, el impacto que iba a causar en el corazón y en la mente de los discípulos del Señor al saber
que uno de ellos lo iba a traicionar, que uno de ellos iba a traicionar. Porque inmediatamente dice Juan que comenzaron a dudarse entre ellos mismos o de ellos mismos, versículo 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Ellos comenzaron a dudarse de sí. En otros evangelios sabemos que comenzaron a preguntarse, ¿seré yo? ¿Acaso soy yo? ¿Acaso seré yo maestro? Y es tan increíble la arrogancia de Judas, que también le pregunta al Señor. Dice Mateo 26, 25, Judas le dice al Señor, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Y el Señor le responde, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Los discípulos comenzaron a dudar de su propia integridad, porque no era nada fácil, ¿verdad?, anunciar que había alguien en el grupo apostólico que iba a traicionar al Señor. Pero por supuesto ahí estaba Pedro, ¿verdad? Ahí estaba Pedro también en medio de los discípulos, y él no podía quedarse callado, él tenía que hablar. Y aprovechando la cercanía que había entre el apóstol Juan y Jesús. Pero ahora déjenme traer una nota acá, porque muchas veces nosotros estamos tan relacionados o miramos esos cuadros de la Santa Cena, ¿no? Vemos, no sé si alguien lo tendrá en su casa, pero yo en una oportunidad en Guatemala tuve un cuadro de eso, ¿verdad? De esos cuadros que vemos cuando Jesús está a una mesa bastante hermosa, está con sus discípulos. Pero esa es una concepción muy occidental. Los discípulos no estaban en una mesa, tampoco estaban sentados en una silla. Ellos estaban al ras del suelo, ellos estaban en el suelo. Ellos estaban en el suelo sobre una mesa a ras de tierra y ponían su codo para llegar a tomar la comida en la mesa pequeña. Es por eso dice que Juan, cuando dice que el apóstol, el discípulo amado, era el que estaba recostado cerca del pecho de Jesús. No es que Jesús lo tenía abrazado, sino que estaba como recostados, y todos se recostaban como en U. Así que, y podemos entender por qué el Señor le lavó los pies a ellos, porque los pies quedaban hacia afuera. O sea, ellos estaban sentados, no estaban en una silla como nosotros vemos en esos cuadros. Así que Juan estaba recostado cerca del pecho de Jesús, como dice ahí en el versículo 25. Pero aprovechando la cercanía de Juan hacia Jesús, Pedro le pregunta, y le hace una pregunta, le hace señas a Juan. Dice, pregúntale quién es, pregúntale quién es. Y Jesús le responde en el versículo 26. Versículo 26 dice, respondiendo Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Versículo 28. Pero ninguno entendió los que estaban en la mesa. ¿Por qué le dijo eso? Nadie entendió. Alguien decía que en la cultura judía o en la cultura antigua, el darle el pan mojado a alguien, o el mojarle el pan y dárselo a alguien, representaba algo como de amistad, de amor. Por eso un comentarista dice que quizás Jesús le estaba dando la última oportunidad a Judas. Pero también, a la misma vez, él estaba demostrándole su amor a Judas. Porque, ¿saben qué, mis hermanos? A pesar de lo que Judas hizo, el Señor lo siguió amando. Lo siguió amando. Lo siguió amando. Él no dejó de amar a Judas. Pero Judas ya había
cruzado la línea, ya había cruzado ese límite de no retorno. Él ya estaba. El poder del maligno había dominado por completo su corazón. Y es por eso que el Señor le dice en el versículo 27, lo que vas a hacer, hazlo muy pronto. Hazlo muy pronto. Pero nadie entendió. Versículo 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, Judas era el tesorero, Judas era el que guardaba el dinero del grupo, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche, dice Juan. Ya era de noche. Como ustedes pueden ver en este pasaje, aquí cambia totalmente la conversación. Cambia por completo el tono de conversación. Eso nos lleva a nuestra segunda enseñanza, la glorificación de Jesús y el mandamiento nuevo. Versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ¿verdad? Ya solo con los 11, ya Judas se había ido. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. ¿Qué significa eso? Que cuando el Hijo es glorificado, el Padre es glorificado. Pero cuando sucede eso, es cuando Cristo muere y resucita al tercer día. A eso se refiere. A través de su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección, y él iba a ser glorificado y así mismo glorificar al Padre. La glorificación de Jesús es que el Dios Padre iba a descargar toda su ira sobre él. ¿Saben para qué? Para cubrir nuestros pecados, para que nosotros fuésemos salvos a través de la muerte de él. Lo que parecía una derrota vergonzosa, Jesús triunfó, mis hermanos. Jesús triunfó en la cruz del Calvario. Jesús venció la muerte. ¿Saben para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Para eso Cristo murió. Para que usted y yo tengamos vida eterna. Eso es su glorificación. Esa es la parte donde Dios muestra su amor incomprensible, que nosotros no podemos entender. Pero ahí Dios muestra su amor en la cruz del Calvario. Es ahí donde el Señor es glorificado. Pero eso también nos muestra también, o nos enseña también, que nadie puede frustrar los planes de Dios. Pero mis hermanos, esa glorificación de Jesús significaba también la separación definitivamente de sus discípulos. Esa glorificación de Jesús significaba definitivamente la separación de sus discípulos. Versículo 33. Hijitos, dice, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. El Señor, después de su muerte y su resurrección, Él iba a regresar al Padre. Él volvía a donde había salido, como dice Juan en el versículo 3 del capítulo 13. Él volvía al Padre. Es en ese contexto, mis hermanos, y yo creo que aquí viene lo que nosotros queremos ver o enfocarnos, o que le pongamos atención. Es en ese contexto que el Señor le da el nuevo mandamiento en los versículos 34 y 35. Versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis
unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Mis hermanos, yo no quiero que perdamos la conexión entre el versículo 33, el 34 y el 35. Jesús está diciendo acá, yo me voy, nuestra relación va a cambiar por completo. Va a cambiar por completo. Por eso un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Ven la conexión, mis hermanos? Durante el ministerio del Señor Jesucristo, el ministerio terrenal, los discípulos iban detrás de Él, ¿sí o no? Eso es lo que vemos en las Escrituras. Ellos lo seguían literalmente. ¿Cómo se distinguían los discípulos de Jesús? Porque Jesús iba con ellos y la gente los identificaba. Son los discípulos de Jesús porque Jesús iba con ellos. Pero ahora el Señor se va físicamente. ¿Cómo es que se iban a diferenciar los discípulos de Jesús? Pues el Señor le dice, es el amor. Es el amor que los va a distinguir a ustedes. Es el amor. Ese es el amor que distingue a cada cristiano dentro del mundo entero. Es el amor. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Esa es la marca distintiva. Esa es la marca distintiva de los discípulos de Jesús. Esa es la marca del cristiano. Esa es la marca de cada uno de nosotros que somos evangélicos, que somos cristianos. Esa es la marca de cada uno de nosotros. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Y recuerden, mis hermanos, ¿dónde está este mandamiento? En medio de la traición y de la negación. Recuerden eso. ¿Dónde está metido ese nuevo mandamiento que el Señor nos está diciendo acá? Mis hermanos, esto no es una sugerencia, es un mandato. Es un mandato que nos amemos unos a otros. Es un mandato, no es una sugerencia. Que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Ese es el estándar que el Señor está poniendo delante de sus hijos. Como mencionamos hace unos días, ¿este mandamiento ya existía? Claro que sí, ya existía en el Antiguo Testamento. Pero lo que está poniendo el Señor delante de nosotros es que nosotros nos amemos como Él nos ha amado. Como Él nos ha amado. Ese es el estándar que el Señor está poniendo delante de cada uno de nosotros, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Ese es un amor que perdona. Ese es un amor que restaura. Ese es un amor que se humilla. Ese es un amor que sirve a los demás. Que sirve a los demás. Ese es el amor verdadero. Dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 14, que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Para qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, dice Juan. Así que, mi hermano, nosotros somos renacidos, así que debemos de amar a cada uno de nuestros hermanos. Más adelante Pablo diría, en Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32, dice Pablo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed
benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Mis hermanos, si nosotros tenemos todas esas cosas que Pablo mencionó en el versículo 31 de amargura, gritería, nosotros no estamos cumpliendo con el nuevo mandamiento de Jesús. Así que debemos, si tenemos algo con nuestros hermanos, debemos de perdonarnos, porque eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Es difícil, ¿verdad? Es muy complicado. Es complicado cuando nosotros no andamos en dependencia del Espíritu Santo. Así que debemos de andar en dependencia del Espíritu Santo para que nosotros podamos demostrar el amor que Cristo quiere que nosotros tengamos hacia uno de nosotros. Esa es nuestra marca distintiva, el amor, el amor, el amor. Alguien decía que nosotros, que la iglesia, o nosotros no podemos persuadir a la gente que está afuera, porque podemos tener una buena doctrina, una sana doctrina, incluso podemos ser muy sanos en todo, pero la gente ellos no saben de doctrina, ellos no conocen de doctrina, ellos no les importan las doctrinas. ¿Cómo podemos persuadir entonces? El amor, el amor. Esa es la marca de cada cristiano, demostrar el amor, porque el mundo nos juzgará. Alguien decía que Jesús le dio el derecho al mundo para que nos juzgue, porque cada vez que nosotros no demostramos el amor, pues somos juzgados y criticados por eso. Así que debemos de practicar el amor hacia los demás, hacia cada uno de nosotros. Pero hay algo más en este pasaje. Versículo 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. ¿Saben qué está sucediendo acá, mis hermanos? Y yo creo que usted lo está viendo ahí, si está siguiendo la lectura. Es que la mente de Pedro se quedó parado, se quedó plasmado en el versículo 33. Por eso le dice al Señor en el versículo 37, le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir? Mi vida pondré por ti. Pedro estaba tan absorto en lo que el Señor le dijo en el versículo 33 que él se iba. Y el Señor le da el nuevo mandamiento, pero Pedro, parece que Pedro no lo escuchó. No lo escuchó. Y sabe que esas palabras de Pedro nos enseñan a nosotros también, que muchas veces nosotros estamos absortos en nuestros problemas, en nuestros quehaceres de la vida cotidiana, y muy fácilmente se nos olvida lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Eso nos enseña bastante a nosotros. Así que debemos de poner más atención a su palabra, porque de esa forma es que nosotros vamos a aprender de él. Si nosotros no escuchamos, como le sucedió a Pedro, pues no vamos a aprender de él. Ese nuevo mandamiento era muy importante para Jesús, pero Pedro no escuchó. Pedro no escuchó. Y ahí las palabras del Señor, quizás un poco irónico, pero no deja de ser con ternura. Versículo 38. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? En otras palabras, el Señor le dice: no, Pedro, las cosas no van a ser como tú dices. Yo pondré mi vida por ti. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. El amor de Pedro era real,
porque eso es lo que vemos. Él amaba al Señor. Cuando el Señor le dice que se va, eso es como cuando una madre se va, deja a su hijo. Llévele usted una buena comida al niño. Él no quiere una buena comida, él quiere a su mamá, porque él está acostumbrado a su mamá. Y lo mismo estaba pasando entre los discípulos de Jesús. Ellos ya se habían acostumbrado con Jesús, porque él los cuidaba. Pero ahora el Señor dice que se va. Pedro se puso muy triste. Se puso triste Pedro. El amor de Pedro hacia Jesús era real. Pero ¿sabe qué hizo la diferencia? ¿Por qué la caída de Pedro no fue tan profunda? Porque de cierta forma la traición de Judas, y podríamos decir que Pedro también traicionó al Señor. Pero ¿qué hizo la diferencia? Que el Señor había orado por Pedro. El Señor había orado por Pedro. Dice en Lucas 22:32, pero yo he rogado por ti, Pedro, para que no falte tu fe. Y mis hermanos, Jesús también intercede por cada uno de nosotros. Jesús está ahí intercediendo por cada uno de nosotros para que nosotros no caigamos. Así que lleguemos ante Él, pidámosle a Él que nos ayude día a día en este caminar que es muy difícil. Pidámosle a Él. Él oró por Pedro y Él ha orado por usted y por mí. Eso hizo la diferencia. Pero a pesar de todo, el Señor lo siguió amando, lo siguió amando. Eso no alteró su amor hacia Él, porque después de la muerte y de la resurrección del Señor, se encuentra otra vez con Pedro, pero no le reprocha, no le hace reproches a Pedro, sino que más bien lo restaura a Pedro y le encomienda su iglesia en las manos de Pedro. Y Pedro se convierte en uno de los líderes más prominentes de la historia de la iglesia. El Señor lo perdonó, lo siguió amando. Y ahora Jesús quiere, mis hermanos, o Él nos ordena que nosotros hagamos lo mismo, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Recuerden, Iglesia Bautista de Tecuesta, recuerden eso. Y Él quiere que nosotros nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Dice Pablo en Efesios 5, capítulo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Andad en amor. Andad en amor. Creo que tenemos claro que es lo que nosotros debemos demostrar al mundo. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Y si usted está sin Cristo esta mañana, la invitación está ahí. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y no endurezca su corazón como lo hizo Judas. No endurezca su corazón. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y Él le otorgará la vida eterna. Él perdona nuestros pecados. Arrepiente de sus pecados. Y ven a Cristo. No endurezca su corazón. No haga como Judas. Busque de Dios. Él está dispuesto siempre para perdonarnos si nosotros llegamos hacia Él. Él está ahí con los brazos. Porque lo que hemos visto ahora, el amor que Él tuvo hacia sus discípulos, no alteró nada lo que ellos hicieron. Los siguió amando hasta el fin. Y con ese amor extremo, Él le dice a usted también que llegue a Él en arrepentimiento y fe, y obtendrá gratuitamente la vida eterna de Cristo Jesús. Amén. Dios
nos bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a orar, si pueden ponerse de pie. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos ha dado de escuchar su palabra en esta mañana. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, por una nueva oportunidad que tú nos das de vida, de salud, pero sobre todo, Señor, el perdón de nuestros pecados. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está presente, nuestros amigos que están viendo, hermanos que nos van a estar viendo a través de esta página, Señor. Bendícele, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ese mandamiento nuevo que tú has dado en tu palabra, que nosotros podamos cumplirla, Padre. Ayúdanos, Señor. Cambia nuestro corazón, nuestra mente, y que podamos, Señor, amarnos como tú lo dices en tu palabra, Señor. Y también hay también, Señor, amigos que no han llegado hacia ti. Te pedimos, Señor, que les toque su corazón y que un día puedan gozar de ese amor que tú tienes reservado para cada uno de tus hijos, Padre. Gracias, Dios, por esa oportunidad que tú nos has dado. Y en tu mano nos encomendamos siempre, Señor. Guíanos, Padre, a donde quiera que vayamos, y que refleje ese amor, Señor, que tú quieres que nosotros demostremos al mundo entero, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice tu palabra, y que al salir de este lugar, Señor, tengamos otra perspectiva diferente, Señor, a cómo hemos llegado. Gracias, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Que Dios los bendiga. Amén.